Bueno, buenos días. A mi grupo nos correspondió el tema de epistemología. Entonces, bueno, vamos a empezar con qué es la epistemología. La epistemología, o también llamada filosofía de la ciencia, pues antes era solo un capítulo de teoría del conocimiento, pero dominaba problemas como tales como el de la naturaleza y el alcance del conocimiento científico. Durante ese periodo, que pues fue el periodo clásico, hacía parte de Platón Russell. La epistemología era cultivada principalmente por científicos, matemáticos, filósofos y gran preparación científica. Los pensadores no eran solamente considerados como epistemólogos profesionales. Sus ocupaciones principalmente eran otras. Por ejemplo, era investigaciones científicas o matemáticas y la historia de las ideas y de la política. Solamente dos de ellos, que eran Bossaman y Mash, alcanzaron a desempeñar una cátedra de epistemología. Pocos de ellos poseían una visión filosófica de conjunto. Todos estos pensadores fueron interesantes. Pues estos pensadores, la mayoría eran epistemólogos aficionados, escribieron libros más interesantes y pues la mayoría de estos libros eran sobre epistemología. Un motivo de ello es que se ocuparon de problemas auténticos, originales y en vez de limitarse a comentar lo que hacían otros, tenían sus propias opiniones y pues las defendían. Como tercera parte aparecía la profesionalización de la epistemología. Aparece el Círculo de Viena, que fue un movimiento científico muy importante. En esto se reunieron un grupo de epistemólogos con el fin de intercambiar ideas, incluso elaborar una nueva epistemología. Pues este movimiento no duró menos de una década, pero fue enormemente influyente. Este círculo cambió la faz de la técnica de la filosofía al poner en práctica y desarrollar el programa de Bertrand Russell de hacer filosofía more geométrico y con la ayuda de la lógica matemática. Bueno, la epistemología que hacían tenía un defecto fatal. Estaba atada a la tradición empirista e inductivista. Era incompatible a la epistemología realista. Los empiristas lógicos respetaban la lógica y se esforzaban por hacer filosofía exacta y filosofía científica, pero ninguno de ellos lo logró, precisamente por estar sujetosa a una filosofía incapaz de dar cuenta de la teoría científica. Había un señor que se llamaba Popper, fue quien mejor vio la incapacidad del empirismo lógico. ¿Qué es el empirismo lógico? Pues es lo que limita la validez del método científico a lo empírico y verificable. De ahí empieza la epistemología artificial. Esto le da como un gran paso a lo de la epistemología artificial, que llega un señor muy importante que se llama Ludwig Wittgenstein. Él tenía ese interés por la matemática y por la ciencia. Entonces, al tener este desinterés, influyó mucho sobre el Círculo de Viena. Les hizo perder como el punto de vista de sus objetivos cuando comenzaron. La gente dejó de hablar de la ciencia para hablar de la lengua de la ciencia. La filosofía lingüística mató al Círculo de Viena desde adentro. Se disolvió con la anexión de Australia a Alemania. La mayor parte de los integrantes del círculo emigraron y perdieron contacto con los científicos y matemáticos. La filosofía de la ciencia que cultivaron fue cada vez más artificial, o sea, ya perdió el objetivo que tenían desde el principio. Rara vez tenían relación con la ciencia real. Y pues la epistemología artificial se encerró en una problemática pequeña que atraía la atención de los investigadores científicos. Y pues así la brecha entre los científicos y los filósofos aumentó en lugar de disminuir. A continuación seguirá mi compañero Cristian. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cristian David Moreno y hoy les vengo a exponer sobre qué es y para qué sirve la epistemología. Bueno, principalmente es la rama de la filosofía que se encarga de darle validez al proceso de creación del conocimiento. Esto para los investigadores es muy importante ya que
le da el punto de certeza o el punto de realidad y de verdad a la investigación. Bueno, como primera rama tenemos al probabilismo exagerado. Reichenbach nos proponía el igualar el grado de verdad de una proposición con su probabilidad. Carnap también nos propuso el agregar e igualar el grado de confirmación con su probabilidad. Pero todas estas probabilidades, bueno, son válidas, eh, pero no son del todo ciertas, no son exactas, ya que hay ítems que juegan a favor y en contra de estas probabilidades o bueno, sí, de como tal la pregunta que surja. Bueno, como segundo ítem tenemos la teoría semántica de la información. Carnap y Bar Hillel dicen que esta es la base de la definición del contenido de una proposición como la improbabilidad de esta. Eso quiere decir que nosotros si tenemos una buena base y un buen contenido, podemos jugar con la improbabilidad de la investigación. Ya que hay ítems a favor y en contra, podemos jugar con todo ello para llegar a una cierta verdad. Pero el gran problema de trazar una hipótesis como proposición es que la hipótesis nace de algo falso, no de algo verdadero. Entonces podemos desviar un poco el curso de la investigación. Por esta razón no es posible asignarle probabilidades a las proposiciones. Eh, bueno, como último ítem y creo que uno de los más importantes, tomando en cuenta estos errores, digámoslo así, aunque no lo llamaría errores, sino lo llamaría más que todo, sí, ítems a favor y en contra de la epistemología. Bueno, que tiene la epistemología, no a favor y en contra de la epistemología, sino que tiene la epistemología, ha nacido una nueva epistemología, la cual contiene la lógica de la ciencia traída de la antigua epistemología, la semántica de la ciencia igual y la teoría del conocimiento científico, ya que esto solía ser la base de la primera epistemología como la conocía, teoría del conocimiento científico, ya que esto solía ser la base de la primera epistemología como la conocían antes. Pero luego le fueron asignando dos o tres ítems más, como la ética de la ciencia y la metodología de la ciencia, nuevos métodos, nuevas maneras de investigar, bueno, todo esto. Esta concepción de la epistemología es mucho más amplia que lo habitual, pero al ser más amplia que lo habitual, es un poco más ambiciosa o busca ir más allá. Entonces, una sola persona no puede hacer la investigación utilizando esta nueva epistemología, ya que necesita más apoyo de más personas, más herramientas para poder ir más allá y poder llegar a su fin. A continuación, mi compañero Juan Diego. Buenos días. ¿Qué es el método científico y a qué se puede aplicar este método científico? El método, seguido de lo que nos habla nuestro compañero Cristian, es un procedimiento regular, explícito y repetible para lograr que algo sea material o sea conceptual. O sea, es un proceso para que algo se pueda volver explícito o no explícito. Bueno, los orígenes del método hasta la actualidad. Hay muchos pensadores y científicos que han aportado pues a qué es el método y el proceso que lleva el método. Entonces este es, digamos, Bacon. Para Bacon el método científico es un conjunto de reglas para observar fenómenos e inferir conclusiones a partir de dichas observaciones. El método de Bacon es el inductivo, o sea, este quiere decir que es como a base de la experimentación y de lo que se observa. Bueno, Descartes. Ese también es otro filósofo y pensador que a diferencia de Bacon, era un matemático y un científico de primera línea. No creía en la inducción, sino en el análisis y la deducción. Descartes menosprecia la experiencia, ya que este se basa en la lógica. Este se basa más en algo cuantitativo, y Bacon se basa más en algo cualitativo. Leibniz, este es el último pensador de los que nos habla las lecturas, estos tres, son los fundamentales como en el proceso del pasado a la actualidad. Este pedía que el método del análisis se agregara al método de la invención,
de esas verdades iniciales, o sea, como la fusión de la experiencia y la lógica, y los datos como tal. Este también nos faltaba, Galileo. Galileo propone una hipótesis y lo pone a la prueba experimental, o sea, este desarrolla como un modelo y luego ya da paso a la experiencia. Bueno, también hablamos de la contrastabilidad empírica y teórica. Es un contraste en la que se basa la experiencia y la teoría. Se toman los datos, o sea, la parte cuantitativa, y se aplica la parte cualitativa, porque sin estas, las dos pues no funcionan. Entonces, acá establecimos como un cuadrito. Entonces, siempre se habla que, digamos, las hipótesis y las teorías siempre se contrastan y pueden ser incontrastables. Se tienen que ver empíricamente y teóricamente, para así saber su uso y su aplicabilidad, directamente e indirectamente, en esos sinónimos. También puede considerarse científica solo si es objetivamente contrastable con datos empíricos. O sea, retomando, para que una idea sea considerada científica es necesario que sea contrastable. Quiere decir que se contraste con lo empírico. Bueno, en el siguiente vemos la formulación actualizada del método científico. Esto ya es un poco más, pues, cómo hacer la innovación. Entonces, siempre para aprender a plantear y resolver problemas científicos no se debe estudiar como un manual de una metodología estricta, como lo hacían los antiguos pensadores, sino se debe como imitar o estudiar los paradigmas de los modelos de investigación exitosa, o sea, los que funcionaron en el pasado o actualmente. Siempre hay aplicación del método científico en las ciencias sociales. Entonces hay algunos fragmentos que saqué del texto. Dice, los primeros en emplear el método científico en las ciencias sociales fueron los economistas. Estos fueron como los pioneros de aplicar los métodos en las ciencias sociales. Esto fue ya hace más de un siglo. Entonces pues ya estamos hablando como de algún tiempo atrás. A finales del siglo empezaron a sumarse las filas de comunidad científica, o sea, ya más áreas aparte de las ciencias sociales, como son los sociólogos, psicólogos, politólogos, antropólogos, geógrafos, entre otros. Y así, luego los historiadores y los lingüistas, hasta llegar a algunas ciencias exactas más actuales. Bueno, tenemos algunas dos conclusiones que son: el método científico no es ni más ni menos que la manera de hacer buena ciencia, natural o social, pura, aplicada, formal o fáctica. A ella lo dice todo. Y el método no suple el talento, sino que lo ayuda. O sea, un investigador, por más que tenga talento, tiene que utilizar algún método y aplicar la contrastabilidad para la experiencia y los datos, o sea, como la cosa científica. Gracias.